El Señor les bendiga con ustedes, Antonio Pérez, siervo de Jesucristo, y quisiera compartir la palabra del Señor con todos ustedes para edificación de sus vidas. El domingo pasado me fue imposible predicar la palabra porque estaba aquejado fuertemente de la garganta, me dolía la garganta, estaba con un gripón bastante grande. Y eso motivó de que no pudiese predicar. Entonces los hermanos en la iglesia pues se limitaron a dar su testimonio y fueron muy edificados y muy bendecidos oyendo los testimonios de conversión a Cristo de unos y de otros. Entonces quiero compartirles la palabra del Señor sin más dilación en 1 de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 10 y capítulo 2 del 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí nos está hablando de grandes verdades. Se nos está hablando de verdades poderosas que van a influir grandemente en nuestras vidas y que tenemos que tener muy claras. Y también se nos está hablando de un testimonio. El testimonio está claro porque se dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Es decir, se está hablando del cuerpo, está hablando de ojos, se está hablando de manos, se está hablando del oído. Entonces, ¿en qué es lo que podemos recibir a través del cuerpo? Pues otro cuerpo, cosas materiales. ¿Y qué significa eso? Aquí se nos está revelando una gran verdad, y es que Jesucristo no tenía un cuerpo aparente como aquellos herejes docetas a los cuales se tuvo que enfrentar el apóstol Juan. Aquellos gnósticos, aquellos docetas que creían, que enseñaban falsamente de que Jesucristo tenía un cuerpo aparente, pero que era un espíritu. Sin embargo, el apóstol el apóstol Juan, que fue testigo presencial, que vivió a la persona de Cristo, sabía mejor que nadie de que Jesucristo tenía un cuerpo real, un cuerpo de carne y hueso, que fue tomado del vientre de la bienaventurada Virgen María. Entonces, nos dice aquí la palabra lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado en nuestras manos. Entonces, claramente nos está diciendo de que Jesucristo realmente, verdaderamente, aparte de ser Dios, era hombre verdadero. Y dice lo que era desde el principio. Y hay una secta, los falsos testigos de Jehová, que van diciendo de que esto lo que indica es que Cristo tuvo un principio, porque dice lo que era desde el principio. Entonces ellos dicen en su doctrina errónea de que Cristo tuvo un principio. Bien, aquí cuando dice lo que era desde el principio, lo que nos está indicando es eternidad. Porque si Jesucristo tuvo un principio, porque dice aquí lo que era desde el principio, entonces también Dios tendría un principio y no sería eterno. Porque ¿qué es lo que nos dice en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1 y versículo 12? Dice, ¿no eres tú desde el principio? Dice el profeta Habacuc, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? Entonces nos damos cuenta de que Dios Padre, Jehová Dios, Yahvé, también se le nombra de esta manera, se hace referencia a él de esta forma, diciendo, no eres tú desde el principio, desde el principio. ¿Y qué leemos del verbo de Dios? Del Hijo de Dios, de Jesucristo, lo que era desde el principio. Entonces, si
La expresión desde el principio indica de que Jesucristo tuvo un principio, es decir, que no era eterno. Entonces también en Habacuc significaría de que Dios tuvo, no era eterno, sino que tuvo un principio también. Pero, ¿qué es lo que significa desde el principio? Es una alusión a la eternidad de Dios, a la eternidad de la divinidad. Entonces, nos dice tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. ¿Y por qué dice el verbo de vida? Porque es que el verbo de Dios es vivo en sí mismo, tiene vida en sí mismo. Es decir, nadie lo creó, no recibió vida por haber sido creado por Dios Padre, ni muchísimo menos, sino de que la vida está en sí mismo. De tal manera que aquí se le califica como el verbo de vida. Pues bien, ¿qué dijo el Señor de sí mismo? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Juan 14:6. Luego entonces nos damos cuenta de que el verbo de Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios bendito, tiene vida en sí mismo. Él es la fuente, la vida mana de él como su fuente. La fuente de la vida es el verbo de Dios. Entonces aquí nos encontramos con dos grandes verdades. En primer lugar, la eternidad del verbo, y al mismo tiempo también que Jesucristo es la fuente de la vida, es decir, que tiene vida en sí mismo. Estas dos grandes verdades son muy importantes porque nos declaran la divinidad del verbo de Dios, de la persona del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice el versículo 2? Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida fue manifestada. ¿Cómo fue manifestada? En carne, fue manifestada en carne. Dice, y la hemos visto. Entonces los apóstoles vieron a Jesucristo con los ojos de su cuerpo. Pero nosotros también vemos a Jesucristo, pero con los ojos de la fe. Tanto unos como otros estamos llamados a testificar, a ser testigos. Lo que hemos visto y testificamos. ¿Y qué es lo que tú testificas de Cristo? ¿Qué es lo que tú has vivido de Cristo? Porque Cristo ha venido a tu vida y tú estás llamado a ser un testigo de Cristo, a testificar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia entre el tiempo en el cual tú no conocías al Señor y el tiempo en el cual tú conoces al Señor. Que dice el apóstol Pablo, si no me falla la memoria, en 2 Corintios 5:19. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia en tu vida. Y tú estás llamado a proclamar la obra del Señor en tu vida. Como el apóstol Juan, cuando escribió esta epístola, proclamaba lo que había vivido, aquello que había sido, de lo que había sido testigo. Y para ser testigo hace falta tener una experiencia. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, se produce un delito. Por ejemplo, un ladrón va y asalta una joyería. Y hay alguien fuera de la joyería que se da cuenta de quién es el ladrón
Entonces, cuando se hace el juicio, se captura al ladrón y se hace el juicio, ese hombre es llamado como testigo. ¿Y qué es lo que testifica? Aquello que vivió. Aquello que vivió. Si cuenta lo que otros dicen, entonces ya no es un testigo. En todo caso, sería un testigo de segunda mano. Pero es que nosotros somos testigos de primera mano. Como ese hombre o esa mujer que estaba fuera de la joyería y vio quién era el ladrón, quién es el que se llevaba la joya. Entonces, ¿qué es lo que testifica? Lo que vivió. Aquella experiencia de ver salir a ese hombre con una pistola en la mano, por ejemplo, y en una bolsa llevaba la joya. Y vio desde fuera cómo amordazaba al dueño de la joyería, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona es testigo de un delito. Entonces, nosotros somos testigos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Igual que Juan fue testigo de todo lo que oyó y todo lo que vio y todo lo que palpó del Señor Jesús, porque él hasta recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor. Entonces nos dice el versículo 2, dice, la vida fue manifestada en carne, repito. Dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la vida eterna. Entonces, el testimonio de lo que ha obrado el Verbo de Dios en nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. ¿Y qué es lo que hacemos anunciando lo que el Verbo de Dios ha hecho en nosotros? Estamos anunciando la vida eterna. Porque es la vida eterna lo que en realidad hemos recibido de parte del Señor. ¿Y cómo califica al Verbo de Dios? Lo califica de la vida eterna, le da el calificativo de eterno, la vida eterna. Entonces, al Verbo, a la persona del Hijo, se le llama el Verbo de vida. Y ahora dice, porque la vida fue manifestada, es decir, el Verbo de Dios, Jesucristo. La vida fue manifestada. Y os anunciamos la vida eterna. Aquella vida, aquel verbo de vida, era eterno. Era la vida eterna. Entonces, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yo pregunto, si el Hijo de Dios es la vida eterna, ¿pudo estar el Padre sin vida eterna? Evidentemente no. Evidentemente no. El Verbo o Hijo es una necesidad del Padre. Así como el Padre es necesario al Hijo. Hay en la divinidad, en la Trinidad, una interdependencia de las tres personas. ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces se nos habla otra vez lo que hemos visto, lo que hemos oído, y se nos habla de comunión. ¿Y cuál es la palabra griega que se usa ahí? Es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía se traduce normalmente como comunión. ¿Y qué es comunión? Pues comunión es la relación del creyente con Dios, en mutua comunicación. Eso es comunión, la relación del creyente con Dios. Entonces, esta es una verdad a defender. Tenemos que defender a capa y espada esta verdad, porque el cristianismo es una relación personal con Cristo, con Dios. Entonces, Cristo es el puente entre Dios y el creyente. Entonces, yo recuerdo de un amigo católico romano que me preguntaba que en qué lugar de la Escritura se decía en Facebook, en un comentario que me hizo de Facebook, y me decía en qué lugar de la Escritura se dice que el cristianismo es una relación personal con Dios. Y realmente es sorprendente, porque si el cristianismo no es eso, entonces ¿qué es lo que es? ¿A qué reducimos entonces el cristianismo?
Entonces yo lo que le contesté fue lo siguiente. Mire, solamente le dije, hay muchos textos que nos enseñan esta verdad, pero solamente necesito una palabra que es usada en las Escrituras, que es la palabra comunión. ¿Qué es comunión? Una relación personal con Dios. Eso es comunión. La comunión que tenemos con Dios, que tenemos con Cristo, es esa koinonía, es esa comunión. Y por lo tanto es una relación personal con Cristo. Entonces esta es una verdad muy importante a defender dentro de nuestras vidas. Que nadie nos prive de esta verdad y proclamemos siempre esta verdad. Es una verdad a defender. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Que el cristianismo es una relación personal con Cristo. Entonces, eso significa de que Cristo satisface los anhelos y las necesidades más profundas del ser humano. El hombre solamente puede realizarse en Dios. El hombre puede dedicarse a muchas cosas, incluso actividades y tareas muy nobles, muy loables. Y yo digo, mira, si tú quieres ir a los enfermos en los hospitales, a los orfanatos y dedicar unas horas de tu tiempo a dar de comer a los niños, incluso, no sé, hacer otro tipo de ayudas a personas mayores, e incluso, aunque sea solamente acompañándolas en su casa, dándoles conversación y estar un rato con ellos, hablando, porque son ancianos que están completamente solos en sus casas, ya nadie se ocupa de ellos, pues bien harás, eso está muy bien, pero realmente el ser humano, por muchas cosas buenas que pueda hacer, eso no le llenará plenamente el alma humana. El alma humana solamente se llena cuando tiene una relación personal con Cristo, una relación personal que va a satisfacer todos sus anhelos y todas sus necesidades espirituales más profundas de su alma. ¿Qué nos dice el versículo 4? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Y es que realmente el ser humano, hasta que no tiene ese encuentro, esa relación con el Señor, ese encuentro con Cristo, su gozo no es cumplido. Pero cuando siente la presencia del Señor en su vida, cuando siente el gozo de la salvación, como decía el salmista, pues entonces su gozo es cumplido, totalmente cumplido y completo. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 4? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y por qué vienen muchas veces turbaciones a nuestra vida? Si en Cristo somos cumplidos, tenemos el gozo cumplido, ¿cómo es que a veces vienen turbaciones y vienen tristezas a nuestras vidas? Bueno, pues porque nuestra relación personal con el Señor está turbia, se ha enturbiado, porque nuestra relación con el Señor se ha descuidado o se ha minimizado. De tal manera que cuando tú te levantas por la mañana, te aseas, te tomas un café, pues resulta de que haces el devocional, lees un buen devocional con un pensamiento que te inspira, y después lees un capítulo de la Biblia, pues a lo mejor resulta que la hora se te echa encima y tu oración es un telegrama al Señor. Y no puede ser así las cosas. Tú no puedes alimentarte de una píldora. Si una persona pretende alimentarse de una píldora alimenticia, de un complemento alimenticio, evidentemente no podrá vivir. No nos podemos alimentar de píldoras, sino que tenemos que servirnos un buen plato, bien lleno, bien con todos los elementos, proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera.
ahí, bien lleno, bien grande. Entonces, eso es la relación personal que tú tienes con el Señor. Tenemos que cultivar esa relación personal con el Señor y estrecharla cada vez más. Y no minimizarla. Porque cuando tú vives en esa relación personal con el Señor, tu gozo es cumplido. Tú tienes el gozo de la salvación. Te sientas en victoria, aun cuando seas atacado por el enemigo, porque tus vecinos que te tienen envidia, porque son inconversos y no te entienden, pues resulta de que te atacan, te dicen palabras hirientes, etcétera, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los profesores, el jefe de la empresa donde trabaja, cuando no es el encargado, cuando no es un compañero que tienes a tu lado y que tienes que echar mucha paciencia cristiana para aguantarlo. Resulta de que están tratando de que el gozo de la salvación se esfume de tu vida. Pero tú no lo puedes permitir, tú tienes que estar por encima de eso. ¿Cómo? Estrechando tu relación con el Señor, sabiendo de que el Señor está contigo ahí, en esa situación tan difícil. El Señor no te abandona, el Señor siempre está contigo, el Señor no quita las malas situaciones, el Señor está con nosotros en las malas situaciones, que no es lo mismo. Entonces, vienen a nuestras vidas turbaciones, vienen tristezas, porque nuestra relación personal con el Señor está descuidada, nos hemos descuidado. Empezamos mandando telegramas al Señor y por lo tanto nuestra relación personal con el Señor se minimiza, se pone al mínimo. No podemos consentir eso. ¿Cómo podemos consentir? Repito, alimentarnos espiritualmente de píldora, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En el libro de Proverbios dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Mas la oración de los rectos es su gozo. Mas la oración de los rectos es su gozo. El Señor está deseando de que tú ores. Que no le mandes un telegrama, sino ores. Estés en oración con el Señor. Y si no puedes orar, sé consciente en todo momento, en todo lugar, de la santa presencia del Señor. Que el Señor está contigo. Y tú de vez en cuando: Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Estás en comunión, en una íntima relación con Él, en cualquier lado, en cualquier situación. Teresa de Jesús dice que encontró a Cristo, encontró a Dios entre los peroles, entre las sartenes de la cocina allí en el monasterio donde estaba. Qué bonito que en ese convento ella encontrara al Señor, y dice: lo encontré entre las sartenes, como sirviendo. El Señor Jesús dijo que, dice: yo soy Señor, pero estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Entonces, qué bonito es cuando los cristianos realmente tienen claro de que tienen que vivir una vida de relación con el Señor para servir a su prójimo. De tal manera que tenemos una relación vertical y tenemos una relación horizontal. Dios está arriba, nosotros estamos abajo, y nosotros nos expandimos a derecha y a izquierda horizontalmente en relación a los hermanos. Entonces esto es como una cruz. Es como una cruz. Entonces tenemos la imagen de la cruz, ¿verdad? La imagen de la cruz nos enseña cómo es nuestra relación. Una relación horizontal y al mismo tiempo con Dios y nosotros, personal, y al mismo tiempo es una relación horizontal con nuestros hermanos. Porque el cristianismo no se puede vivir individualmente. El cristianismo es personal, pero no es individual. El cristianismo es comunitario. El cristianismo se ha de vivir en comunidad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es la comunidad de aquellos que han nacido de nuevo, del agua de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han nacido
del Evangelio, que han oído, se han arrepentido de sus pecados y han abierto su corazón al Señor. Cristo ha entrado en su vida, les ha dado una vida nueva. Entonces, qué bonito, qué bueno que podamos vivir esa vida de relación con el Señor. Porque el Señor te quiere a ti y eso es lo que el Señor quiere en todo momento y en todo lugar. Es lo que el Señor quiere, te quiere a ti. El Señor mandó a su Hijo unigénito por ti, para darte vida eterna. Entonces, oremos al Señor, porque el Señor desea gozarse contigo. Y entonces aquí hay un gozo mutuo. Dios y los hijos adoptivos de Dios. Dios se goza en la oración, en la oración de los justos, de los rectos. De la misma manera, tú tienes el gozo de la salvación porque el Señor se ha manifestado a tu vida, porque tú has reaccionado positivamente al llamado del Evangelio. Bien, seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces hay un mensaje a anunciar. Aquí hay un mensaje a anunciar. Es decir, cuanta más comunión, cuanta más relación, cuanto más compañerismo tengas con el Señor, más claro tendrás el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora yo les hago a ustedes una pregunta. ¿El odio es luz o es tinieblas? El odio es luz. Perdón. ¿El odio es luz o es tinieblas? El odio es tinieblas. El amor es luz, pero el odio es tinieblas. Entonces, cuando dice aquí que no hay ninguna tinieblas en Él, ¿qué significa? Que no hay ningún tipo de odio en Él. Entonces, a mí me está sorprendiendo de que en la actualidad se va circulando una doctrina que dice que Dios aborrece a los pecadores. ¿Qué es eso de que ir evangelizando, testificando del Señor y decir, mira, Dios te ama, el Señor te ama, ven a Él, ven a Cristo? ¿Qué eso qué es? Y que eso no es verdad, porque Dios aborrece al pecador. Bueno, yo pregunto, no está escrito en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor? Porque Dios es amor. Entonces, si dice la Escritura que no hay ninguna tinieblas en Él, y el odio, el aborrecimiento es tinieblas, entonces, como dicen estos hermanos que están errados, son hermanos en la fe, pero que están errados, y dicen que no, que Dios aborrece a los pecadores. Pues no. Aquí nos dice la palabra que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Es decir, que Dios es como si estuviera hecho de amor. Su esencia, su ser es amor puro. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios ama a todo. Dios ama a todos. Dios ama al mundo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 5:44a? Dijo el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Pues si el Señor Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más amará a sus enemigos Dios? Dios
que es infinito, amará infinitamente a un mundo que está perdido en sus delitos y pecados. Dios no puede aborrecer a los pecadores, ni muchísimo menos Dios ama a los pecadores. Lo que yo encuentro es eso, de que Dios ama a los pecadores, no los aborrece. Entonces, ¿cómo es que dicen el Salmo 5.5? Porque estos hermanos que dicen que Dios aborrece a los pecadores, te sacan el Salmo 5, versículo 5, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bien, como toda doctrina errónea, se basa en textos sacados de contexto. Y este texto está fuera de contexto. ¿Qué significa ahí aborrecer? Aborrecer ahí, en ese texto del Salmo 5, versículo 5, significa indignarse, significa enojarse en grado sumo, pero no es odio, no es odio. Dios se enoja contra los pecadores. Dios se indigna de lo que hacen los pecadores, se indigna con ellos, claro que sí, y nadie lo niega. Y entonces esa indignación, ese enojo, en alto grado por parte del Señor, es expresado con la palabra aborrecimiento. Aborrece, ¿verdad? Pero el Señor mismo es amor, Dios es amor, y Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a un mundo que estaba perdido en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es compasión. Dios tuvo compasión de un mundo perdido. Entonces, a mí no me entra en la cabeza que Dios aborrezca a nadie. Dios no aborrece a los pecadores. Dios aborrece sus pecados. Pero Él ama a los pecadores. Yo me suscribo a este pensamiento que dicen algunos que es de Gandhi. Bueno, si mal no recuerdo, creo que Agustín de Hipona ya lo escribió por el siglo V. En el siglo V, principios del siglo VI, ahora no me acuerdo muy bien, creo que fue Agustín de Hipona, tal vez a lo mejor me equivoco y fuera Jerónimo, pero decía eso, que Dios aborrecía el pecado, pero amaba a los pecadores. Entonces yo creo que es así, yo creo que es bíblico, el pensamiento es bíblico, lo diga quien lo diga. También el apóstol Pablo citó a los poetas griegos en el Areópago, diciendo, porque hasta vuestros propios poetas lo dicen, porque el linaje suyo somos. Entonces, para mí no me supone nada que yo pueda rechazar, no supone en mí un rechazo hacia un pensamiento que salga de una persona que es inconversa, como pudo ser Gandhi, pero que está reflejando una verdad. Yo no tengo por qué rechazarlo, porque es lo que encuentro en las Escrituras. Cuando Dios dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ese texto, repito, está sacado de contexto. Ese texto está sacado de contexto. Aparte de que fue dicho en la ley, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Dios ha revelado su gracia y su amor por medio de Jesucristo. Entonces la relación que tenía con los hombres ha cambiado. Hay un nuevo pacto, hay una nueva relación, una nueva situación relacional con el Señor. Entonces, repito, a mí no me cabe en la cabeza que si Cristo, que es Dios, nos enseña a amar a nuestros enemigos, ¿cómo es que Dios, siendo amor, Dios se va a contradecir a sí mismo, no amando a los pecadores? Por supuesto que ama a los pecadores. Por supuesto que ama a los pecadores. Y envió a su Hijo Jesucristo a morir por los impíos. La Escritura lo dice bien claro, a morir por los impíos. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 6? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces tiene que haber autenticidad en nosotros. Recuerden el texto que les cité antes. El texto que les cité antes
Pues de 2 de Corintios 5:19 dice: el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un mover completamente distinto. La persona andaba tranquilamente pecando en el mundo, pecaba sin importarle, y ahora no. Ahora si comete un pecado le molesta. Ahora aborrece el pecado, ahora le molesta el mundo, le hastía las cosas del mundo, el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ahora ama a Dios y ama sus cosas. Antes la Biblia, cuando era inconverso, era un libro cerrado. Ahora, como tiene el Espíritu Santo, es un libro que le da vida, un libro abierto. Es una delicia, es un gozo leer la palabra de Dios. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces tiene que haber un fruto determinado de que hemos tenido realmente un encuentro con Cristo. Entonces, dice, pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué hermosura! ¡Qué cosa, qué promesa tan grande tenemos de parte del Señor! No podemos vivir en esta vida una vida perfecta. Una vida perfecta. El Señor pone el listón muy alto para que nos esforcemos al máximo. El Señor Jesús dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero eso es poner el listón lo más alto posible. Pero si estudiamos la Escritura, hacemos un estudio completo y amplio de la Escritura, nos damos cuenta de que el hombre aquí, en este mundo, no puede alcanzar la perfección. Y el propio Pablo decía, hay una contradicción en mí mismo, porque el bien que quiero no lo hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Y si el mal que hago no lo quiero hacer yo, es el pecado que está en mí, el que me lleva a esta ley del pecado. Entonces, mientras estemos en este mundo, vamos a caer en tentaciones. Pero una cosa es que tú cojees porque te duele un pie, que hayas nacido cojo, porque hayas nacido con una malformación congénita, o hayas tenido un accidente y te hayas quedado cojo. Entonces, una cosa es ser cojo y otra cosa es cojear porque por circunstancias el pie te duele. Entonces, el cristiano, por circunstancias, porque todavía tiene la vieja naturaleza, cae en algún pecado. Pero cuidado, una cosa es decir una mentira y otra cosa es ser un mentiroso. Es decir, la mentira hace presa en la persona. El cristiano ya no está preso de la mentira. Puede cojear circunstancialmente, pero no ser un cojo. Puede decir una mentira y le va a doler en lo profundo de su corazón y se va a tener que humillar delante de Dios pidiendo perdón por esa mentira que dijo. Porque le duele, ahora le duele. Antes no le dolía cuando era inconverso. Ahora que es convertido, que conoce al Señor, le duele. Y se arrepiente. Porque ¿qué dice? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, tenemos que asumir que tenemos pecado, por más creyentes que seamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lo que yo le dije antes. Señor, perdóname, he tropezado, he cojeado, pero no soy un cojo. Cuidado, que me duele el pie, pero cuidado, yo no he nacido congénitamente cojo. No me dio a luz mi madre cojo, ni muchísimo menos. ¿Qué dice la palabra? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
hemos pecado, todos hemos pecado. Y todos tenemos que arrepentirnos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, está hablando de creyente, y si alguno hubiere pecado, ¿ves cómo el creyente puede caer en pecado? Cae, el creyente cae. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Yo también les digo lo mismo, no pequen. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo va a abogar por ti delante de su Padre. Es decir, por Juan morí yo, por Antonio morí yo, por ese que ha cometido ese pecado, yo he muerto. Ese que se llama Pedro, yo morí por él. Y se ha arrepentido y ha sido adoptado como hijo tuyo. Entonces va a abogar por ti. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es, ¿qué? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los nuestros, es decir, ¿de quién está hablando? De la iglesia. No solamente por los pecados de la iglesia, también por los de todo el mundo. Ahora, la propiciación por los pecados de todo el mundo solamente se hace efectivo cuando los inconversos oyen la palabra del Evangelio, se arrepienten de corazón y abren ese corazón a Cristo. Entonces en ellos se cumple la palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Amén, hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Espero de que esta palabra les sea de mucha edificación. Ánimo. Yo te digo en esta tarde, no te llenes de tristeza, no te consuma la tristeza, porque caigas en un pecado. Todos caemos en algún pecado, pero sepas de que el Señor te ha liberado de practicar el pecado. Podrás cojear alguna vez, pero ya no eres un cojo. Antes, cuando eres un inconverso, eras un cojo. Ahora ya no eres un cojo. Ahora ya eres una persona sanada, espiritualmente sana, por el poder del Espíritu Santo, por la acción de la palabra de Dios en tu vida. Un abrazo muy fuerte en Cristo Jesús. El Señor te siga bendiciendo. Amén.